Bueno, pues le damos la bienvenida al taller Técnica de Guantes, Caimanes y Dosificación con Electroestimulación. Este taller es impartido por Cristian Arriaga Tzul. Cristian es licenciado en fisioterapia por la UNAM, con formación en acondicionamiento físico, dirección y gestión educativa y especialización en biomecánica deportiva. Cuenta con más de 20 años de experiencia como entrenador físico y más de 10 años como docente universitario de posgrado, combinando la práctica clínica, el entrenamiento y la formación profesional. Cristian ha trabajado como coordinador deportivo y de rehabilitación en equipos profesionales como Diablos Rojos del México y Naranjeros de Hermosillo, integrando estrategias de rendimiento, recuperación y rehabilitación en atletas de alto nivel. Gracias, Cristian, por estar aquí. Bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches. Para mí es un gusto volver a estar aquí, estar con Infid. Gracias por la invitación al licenciado Margolis, a la licenciada Tali, porque pues es parte de un contexto que Miofit lleva a cabo, una presencia en cuanto a eh, mantener constante los procesos de capacitación, porque va más allá, va más allá de adquirir tu Miofit, sino es sacar la mejor, de verdad, la, la, el jugo al equipo, porque hay muchas cosas que va evolucionando la fisioterapia, hay muchas cosas que va evolucionando dentro del contexto científico y pues Miofit siempre está encargado y a la vanguardia de poder compartirlo. Entonces, las herramientas que vamos a ocupar el día de hoy son herramientas funcionales que muchas veces no te lo enseñan en la escuela. Son herramientas que a veces, por ejemplo, la electropunción es una técnica invasiva, entonces, pues obviamente no, muchas instituciones no te lo van a enseñar de forma directa. Pero bueno, estamos hablando de contextos científicos, vamos a hablar el por qué sí, el por qué no, el para qué y el cómo para poder aterrizar y que tú en tu caja de herramientas tengas más opciones y que puedas establecer diferentes rutas para llegar al objetivo que es la rehabilitación y tener obviamente un contexto de fisioterapia más amplio. Pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Me gustaría hacerlo un poquito dinámico. Cualquier duda al final, vayan anotándola, porque a veces si no la anotamos ahí nos puede perder. Anótenla ahí en el chat y por favor al final vamos a recuperar todas esas dudas, inquietudes y vamos a aterrizarlos de forma específica. Entonces, si tú ya eres o tienes un Miofit, pues te va a hacer mucho sentido de lo que vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar puntualmente de algunos aspectos específicos de los equipos y pues obviamente son 2 días, entonces se van a conjugar los dos. En uno vamos a hablar de todo el contexto de qué es, cómo es y para qué es un Miofit. Y en el otro contexto también vamos a hablar y cómo dosificarlo, porque eso es muy importante. La dosificación de los equipos, cómo manipular tu Miofit para que tú puedas sacarle el máximo provecho y que no visualices que solamente los equipos de gabinete se pueden dosificar, sino todo lo que podemos sacarle a un equipo de muy útil y que obviamente son herramientas que nos van a ayudar a planificar tus sesiones, porque como te comentaba, si nosotros generamos una programación adecuada de todos los agentes físicos, vamos a tener mayor éxito. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a empezar de una vez a empezar a trabajar con todo el esquema específico. Y bueno, hablando del uso correcto, pues obviamente tenemos algunos procesos de pensamiento que, como te había dicho, muchas veces nos dicen que solamente los equipos de gabinete se pueden planificar, puedes programar, puedes generar una adecuación específica de la progresión o microprogresión. Y pues no, vamos a ver cómo un equipo como Miofit 4 tiene muchísima versatilidad al respecto. Y no solamente versatilidad por todas las herramientas y todos los accesorios.
sino porque de hecho el equipo MioFit, pues es uno de los pocos equipos que podemos generar una adecuación específica de los hertz. Podemos generar una planificación inclusive de ciertas características que van a ayudar a potencializar el uso de tu equipo. Entonces, si tú lo tienes a la mano, pues obviamente eso nos va a ayudar muchísimo porque vamos a utilizarlo en gran medida. Entonces, esto es lo que vamos a analizar, básicamente, características específicas, accesorios, herramientas, y a mí sí me gustaría que aperturaras un poquito tu conocimiento que ya lo tienes adquirido, porque vamos a ver un poquito de terminología muy básica y funcional, porque no es una clase de electroterapia, pero sí me interesa que queden aterrizados algunos términos, porque obviamente es la justificación de todo lo que hacemos en la electroestimulación. El aprendizaje es la única cosa que la mente nunca agota, nunca teme y nunca se arrepiente. Aprendizaje, a veces cosas buenas o cosas malas, pero es aprendizaje. Entonces, a veces tomamos decisiones que no son las correctas, pero ya te llevaste un aprendizaje. A la mala o a la buena, a veces el mexicano aprende a la mala, pero realmente dentro de un contexto siempre nos va a ayudar a mejorar. ¿Qué es MioFit? ¿Cómo trabaja MioFit? ¿Y por qué sirve? Vamos a ver algunas justificaciones. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos muy puntuales, características del equipo, y básicamente el día de mañana nos vamos a enfocar a todas las herramientas, el utilizar el guante, cómo lo vamos a hacer, en qué casos. Pero sí me interesa puntualmente que sepas también cómo manipular un equipo para sacarle el máximo provecho. ¿Por qué? Porque tu inversión tienes que sacarle el máximo provecho al equipo, porque desgraciadamente muchos terapeutas solamente conocen el TENS, que es el más sencillo, pero pues todo lo que podemos manipular en un equipo va a potencializar el efecto fisiológico. Entonces, básicamente MioFit está utilizando una corriente rectangular bifásica compensada, la cual es una corriente completamente segura y va a generar una mínima irritación cutánea, y obviamente es ideal para el estímulo muscular y para el alivio porque es apolar. Y esa característica bifásica, obviamente que consta de dos fases, pero aquí lo importante es que el efecto galvánico se acumula. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las sustancias, productos metabolitos de liberación o de desecho que se pudieran acumular, como es una corriente que está en constante movimiento, a través de la traducción de la energía en el electrodo, no se va a acumular absolutamente nada y por eso no vas a tener ningún riesgo de alguna quemadura. Entonces, hay otra cosa que es muy importante, la forma de onda, que es rectangular, lo que nos quiere decir que la corriente alcanza su máxima intensidad casi instantáneamente. Entonces, el efecto fisiológico es positivo, es una de las corrientes más seguras que tenemos en el mercado y por eso utilizamos esta corriente por todos los beneficios neuromusculares que vamos a conseguir en cada sesión. Ahí viene lo importante, cómo planificar tus sesiones para que no generes un proceso adaptativo y cada sesión obtengas un estímulo diferente, pero que vaya mejorando obviamente el resultado. Eso lo vamos a ver. Voy a poner un video. Algunas características que son muy importantes que reconozcas son cosas que te van a ayudar a mejorar su funcionamiento e inclusive a poder ayudar la programación de él. Número 1, reconoce que tiene un botón de encendido y apagado, el cual nos va a ayudar a mantener la vida media del equipo en una mayor duración. Número 2, algo que es muy importante también que tú ubiques es el ancho de banda. Nosotros cuando seleccionamos un programa direccionado a incrementar la fuerza, a generar un proceso específico hacia lo muscular, nos va a dar un menú en donde nosotros vamos a poder
meternos, por ejemplo, en este caso, a hipertrofia, introduzco y me va a dar una selección de zonas del cuerpo. Nosotros tenemos que ubicar específicamente la parte del cuerpo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el ancho de banda va a ser muy completamente diferente de una zona a otra. Entonces, como tú bien sabes, el ancho de banda también nos va a ayudar a direccionar la profundidad muscular. Y obviamente eso va a generar un cambio completamente hacia las terapias. Ya que seleccionamos el ancho de banda a través del muñequito, yo le voy a dar Enter y aquí viene un aspecto fundamental. Los niveles. Otra característica que podemos encontrar se llama ancho de banda. Cuando tú seleccionas un programa, por ejemplo, hipertrofia, te va a dar un menú en donde tú vas a seleccionar la zona que quieres trabajar. ¿Por qué es importante seleccionar esa zona? Porque depende de lo que tú busques, es la profundidad que va a dar la corriente a la zona muscular. No es lo mismo un antebrazo que una pantorrilla o un glúteo. Entonces, el ancho de banda tú lo puedes seleccionar y eso va a generar una adecuación muy diferente a solamente generar una corriente en algo muy general. Esto va a ser algo muy específico. Nosotros en este electroestimulador vamos a poder tener 5 diferentes niveles de trabajo. Cada uno de los niveles te va a dar una cantidad completamente diferente de hertz. Por eso tú puedes planificar tus sesiones y no solamente obviar que si estás trabajando en hipertrofia te puede dar cierta cantidad de hertz. No, sino aquí tú puedes, cada uno de los niveles te va a dar una intensidad de hertz completamente diferente. Si nosotros apagamos, mantenemos presionado el botón de inicio, lo dejamos ahí unos segundos, te va a aparecer un menú seleccionando el idioma que tú quieras trabajar. Ya es en inglés, italiano, español, en este caso lo voy a poner en español. Vuelvo a presionar el mismo botón. Cuando yo lo vuelva a encender, entonces el menú va a estar en español. Entonces tú puedes también elegir el idioma que quieres trabajar. Otra gran diferencia de este electroestimulador es una función que se conoce como 2+2. Tú tienes 4 entradas, de las cuales 2 puedes elegir para una corriente o un trabajo, y C y D en este caso puedes elegir para otro paciente o para otro trabajo. Entonces, tú puedes dar una terapia analgésica con A y B, y con C y D puedes dar una terapia activa hacia un deportista. Entonces, esa es una de las peculiaridades que tiene Homeofit porque te diversifica tu trabajo. Una recomendación que te quiero dar es mantener la calidad y la vida útil de tus accesorios y más que nada de la entrada de tus cables. Esta es una de las entradas regularmente de los acumuladores, pierden esa conductibilidad por el sobreuso. Entonces, para que te dure esto, introdúcelo y ya no lo estés sacando y poniendo cada vez que lo utilices. Simplemente enróllalo para la siguiente terapia y así tus consumibles te van a durar muchísimo más tiempo. Bueno, pues es un pequeño, un breve repaso general, a grosso modo, de lo que vamos a ver ahorita. Y básicamente son recomendaciones que vamos a empezar a estimular y diferenciadores, porque a fin de cuentas, MioFit tiene cosas diferentes a los demás equipos. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente queremos progresar los hertz, porque queremos ser especialistas en el continuum específico de los grupos musculares, tanto profundos como superficiales, y obviamente todo eso nos va a dar un estímulo completamente diferente. Aquí hay 4 parámetros básicos que tienes que tomar en cuenta. Número 1, la frecuencia. La frecuencia es, obviamente se va a medir en hertz, pero es el número de impulsos por segundo que se va a generar en un segmento específico. Y cuando colocas la electroestimulación, eso es muy importante, porque depende de los hertz, es el efecto que vas a conseguir. Puede ser un estímulo sensitivo o puede ser un estímulo motor para generar o estimular el fortalecimiento del músculo o generar un proceso de capilarización, un proceso endorfínico, un proceso adaptativo. Entonces, tú decides para qué lo vas a realizar, pero básicamente el primer contexto específico de los parámetros básicos que vas a poder modificar con el FIT se llama la frecuencia a través de los hertz. Y ya vimos que lo vas a poder modificar
porque tiene 5 niveles. Entonces tú decides cuánta aplicación de Hertz vas a colocar en ese momento. Y así puedes planificar tus sesiones, porque a lo mejor inicias con 40 Hz para estimular puntualmente el músculo y después vas a tener que progresarlo porque el músculo va a generar un proceso adaptativo. Entonces, por eso es muy importante la progresión y la estructura de tus sesiones. Intensidad. Cuando utilizas MioFit, no solamente subirle, cuando tú aumentas esa intensidad y generas un estímulo que es sensitivo hacia el paciente, eso se conoce como miliamperios. No está subiendo los hertz, está subiendo los miliamperios. Ancho de pulso. Indica el total en que cada impulso eléctrico está inervando el músculo y se mide en nanosegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente depende del músculo, como tú bien lo sabes, fisioterapeuta, no es lo mismo un glúteo que un músculo piriforme. No es lo mismo un músculo bíceps que un músculo braquial. Entonces, depende mucho del ancho de pulso, es la inervación que nosotros vamos a conseguir. Y por eso mismo es muy importante colocar, no prenderlo y colocarlo, sino colocar adecuadamente el ancho de pulso en el segmento que vas a trabajar, porque eso nos va a dar una profundidad. Si lo colocas en un músculo demasiado profundo y vas a trabajar en los flexores del antebrazo, pues no va a generar una congruencia y no vas a conseguir el efecto de tu sesión. Otra cosa que es muy importante es visualizar también el tiempo de trabajo y descanso que tú vas a generar dentro de un contexto de trabajo. Algo que es muy importante que hace MioFit es que no te permite que tú inicies tu sesión si no preparas tu músculo para que genere una capilarización y una activación del mismo. Entonces, el tiempo de trabajo se va a determinar, pero primero MioFit te va a preparar la zona para que tengas el mejor efecto fisiológico. En otros electroestimuladores eso lo puedes omitir, pero muchas veces si no le das ese estímulo adecuado, entonces tu trabajo no va a tener el efecto fisiológico que quieres obtener. Entonces, por eso es muy importante que en la parte inicial siempre preparemos la zona para que la electroestimulación tenga de verdad el efecto esperado. Y aparte, la electroestimulación en un tiempo activo y en un tiempo de descanso, una característica de MioFit es que no vamos a generar un descanso activo. Cuando generamos una rampa descendente, no es que el equipo inhiba, no, sino se mantiene latente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú estás generando un estímulo orientado hacia el entrenamiento de fuerza, bueno, cuando se inhibe sensitivamente el estímulo en el deportista, MioFit sigue trabajando favoreciendo la capilarización y barrido de las sustancias metabolitos de desecho. Entonces, obviamente eso nos va a ayudar a que el siguiente estímulo, el cuerpo, el músculo, fisiológicamente esté adaptado para poder continuar y no tenga acumulación de metabolitos de desecho como si no lo hiciéramos. Entonces, por donde lo veas, es muy importante, número uno, respetar los patrones específicos de MioFit. Y número dos, colocarlos, y la toma de decisiones para aplicar la electroestimulación tiene que estar obviamente pensado más allá de colocar solamente toques, como muchas personas hasta el día de hoy piensan que hace un fisioterapeuta. Y pues mira, básicamente en esta rampa vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de la frecuencia, que son los impulsos, te lo estoy marcando, son los impulsos por segundo. Entonces, cuando llegamos a la rampa,
tenemos 4 impulsos por segundo, que nos va a dar un efecto fisiológico. En la línea del tiempo, en la parte superior, pues tenemos el segundo y ahí tenemos un efecto para el objetivo que sea. Un poquito más adelante vamos a hablar qué vamos a conseguir con cada estímulo hablando de hertz. Miliamperios. Hablamos de la intensidad o la parte sensitiva que va a sentir la persona. No hablamos de la cantidad de impulsos, sino el proceso que nosotros podemos aumentar dentro de un aspecto específico y tú vas a decidir si es un estímulo sensitivo o es un estímulo motor. Entonces, ante 4 Hz, yo puedo estimular o puedo realizar un estímulo sensitivo o un estímulo motor, depende de los miliamperios. Y obviamente, depende de lo que quieras conseguir, también es el efecto fisiológico. El ancho de pulso y el tiempo de pulso está especializado para nosotros reclutar las fibras y generar una profundidad adecuada, depende del músculo que vayamos a ocupar. Entonces, por eso es preponderantemente que nosotros manipulemos en MioFit la zona específica y coloquemos en el muñequito que se nos representa la zona que vayamos a manipular. Y el tiempo de trabajo y descanso, pues nosotros con la decisión del programa adecuado, también nosotros vamos a decidir cuál es el efecto fisiológico, porque obviamente si nosotros queremos trabajar resistencia en un cuerpo, en un deportista, no es lo mismo que trabajar hipertrofia. Por eso los tiempos de recuperación activa en MioFit son completamente diferentes. Capilarización, TENS sofisticado, pliometría, excéntricos y todos los programas tienen un tiempo diferente porque fisiológicamente nos va a dar un proceso de recuperación completamente diferente. Ok. Cuando hablamos del ancho de pulso, tenemos que pensar o visualizar que, número 1, tenemos aspectos sensitivos y motores. ¿Para qué lo vamos a Cristian, usar? perdón, te escuchas muy lejos. Es modificar ahí. A Perdón, ver, ¿ya me escucho mejor? ahí te escuchamos. ¿Sí me está mejor ahí? ¿Puedes hablar, Cristian? Ahí, ¿me escucha ahí? No. A ver. ¿Ahí me escuchó? A ver, ahí puedes hablar, Cristian. Te estoy hablando ahí. Es que sí se escuchaba bien y ahorita ya no. Ah, a ver, perdón. Si quieres, cámbialo otra vez. A ver, ahí, ¿me escuchó? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar del ancho de pulso. Duración específica del ancho de pulso. Hay diferentes tipos y grados de pulsos y estamos hablando de nanosegundos. Depende de lo que queramos conseguir, es el ancho de pulso que vamos a trabajar. Y te voy a poner un ejemplo básico. Cuando hablamos de un dolor crónico, podemos utilizar, hay opciones, pero una de las opciones más recomendadas sería la baja frecuencia, la cual se utiliza con electropunción, por ejemplo. Entonces, el ancho de pulso en electropunción estaría conceptualizado entre 200 milisegundos. Entonces, pero ¿qué crees? Si quieres trabajar electropunción y con 200 milisegundos, también se puede trabajar con MioFit. ¿Por qué? Porque estamos generando o estamos cubriendo las características para utilizar esta herramienta. Por eso, más adelante vamos a ver esta herramienta y cómo empezar a progresar nuestras terapias con este tipo de estímulos diferenciados. Nosotros cuando trabajamos un estímulo agudo, también debe tener una fase específica de ancho de pulso. ¿Por qué? Porque ante estímulos
específicos, vamos a generar inhibiciones y vamos a contrarrestar esas señalizaciones que tenemos y vamos a conseguir efectos que los vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos, otra característica del ancho de pulso es que vamos a reclutar fibras motoras, depende específicamente de las capas musculares intermedias, superficiales o profundas que queramos aterrizar o que queramos estimular. Una contracción potente, obviamente con 350 hasta 500 milisegundos, es el adecuado, por ejemplo, para un glúteo mayor, es el adecuado para un dorsal ancho, es el adecuado para esos músculos grandes como un trapecio. Si nosotros no componemos ese estímulo específico, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y MioFit te lo facilita simplemente colocando tu terapia según el segmento señalado en la imagen o en el muñequito que tenemos. Entonces, MioFit te facilita la vida para conseguir estos efectos fisiológicos colocándolo adecuadamente. Habíamos hablado de los hertz, que depende de la cantidad de hertz, es el efecto fisiológico que vamos a conseguir, pero también que tenemos que hacer una progresión de las cargas. Así como cuando tú vas al gimnasio y la primera semana sientes el peso, tus 50 libras que estás cargando, las sientes de una forma, y la segunda semana la sientes diferente, y la tercera semana a lo mejor ya no lo sientes nada, pero vas modificando la progresión por diferentes, y no solamente por el peso, sino por ángulos, por tiempos de ejecución. Bueno, también con la electroestimulación, tú puedes planificar tus sesiones por la cantidad de hertz que quieras estimular, recordando que los hertz es la cantidad de estímulos que va a recibir en un segundo esa zona específica que estás trabajando. Entonces, si tú decides trabajar hipertrofia en el nivel 1, vamos a tener 45 hertz. Entonces, si mi objetivo es generar una progresión, yo semanalmente, yo voy a planificar que en cada sesión o cada 2 sesiones, yo tendría que incrementar el nivel porque yo no quiero que ese músculo se adapte y la respuesta fisiológica sea pobre. Eso lo tenemos establecido en los niveles que tienes en tu MioFit. Y así como está la hipertrofia, está la resistencia, está la potencia, están todos los programas orientados hacia lo deportivo y el trabajo muscular. Cuando hablamos de la intensidad, hablamos de miliamperios. Ahora sí, estamos hablando de la forma en que tú vas a generar una comunicación con tu paciente sobre lo que él está percibiendo. Muchas veces, aquí quiero que se entienda algo muy importante. No es lo mismo un estímulo sensitivo a uno motor. Si tú incrementas los miliamperios, es la misma cantidad de hertz. Solamente el estímulo o la sensación que tiene la persona o tu paciente puede pasar de sentirlo a sentirlo muy fuerte y que se mueva, que presente algún proceso de tetanización a nivel segmentario, y eso tal vez no sea positivo para tu terapia para inhibir un dolor. Entonces, solamente quiero que recuerdes que un deportista tiene mayor tolerancia a los miliamperios porque él está acostumbrado a reclutar mucho las fibras musculares, y que los miliamperios cada 3 o 5 minutos en un deportista tendrías que incrementarlo porque un deportista no va a sentir lo mismo en muy poco tiempo. Y aquí te pongo todos los programas hablando de los deportivos y los programas que podemos modificar por niveles. Tenemos desde la potencia hasta lo aeróbico. Y aunque tú visualices como un deporte, pero esto puede trabajarse para cualquier persona que quiere
aumentar el estímulo de unidades motoras, simplemente quiere generar un proceso de rehabilitación y de readaptación de un segmento. Si le duele la rodilla, necesita fuerza. Si le duele la rodilla, necesita aumento de la masa muscular por la hipertrofia. Si le duele la rodilla y nunca ha hecho ejercicio, debe tener una iniciación muscular. Y en cada uno de esos programas tienes 5 niveles. Así que tú puedes decidir empezar por iniciación muscular y después pasarte a lo mejor a la fuerza y después continuar con la hipertrofia, y cada uno de los días o cada 2 sesiones tú puedes planificar cómo subir los hertz, los miliamperios, para trabajar específicamente segmentado y programado. Siempre programar tus terapias. Un electroestimulador más. Uno de los grandes beneficios es la versatilidad que tienes con todos los accesorios. Puedes localizar puntos motores. Puedes utilizar el guante de electroestimulación para tus terapias más específicas. Vas a poder abordar también electropunción con los caimanes y los accesorios indicados. Y vas a poder realizar también terapia acuática con los accesorios indicados también. Ok, aquí ya me estoy pasando al otro tema. La planificación y dosificación con MioFit es muy importante. ¿Por qué? Porque es la forma en que tú vas a ver resultados y vas a cumplirle a tu paciente sobre la progresión de su terapia. La electroestimulación es una de las ciencias y de los agentes físicos que tiene mayor respaldo científico. Hay mucha pelea con otros agentes físicos, pero con la electroestimulación cada vez hay más respaldo científico y obviamente progresado, adecuado y micro adaptado a cada paciente. Es una de las formas en que nosotros podemos dar siempre un resultado más allá de poner toques. Ahora, ¿qué otras cosas puedes trabajar con MioFit? Accesorios. Accesorios que gracias a la entrada de cola de ratón, vas a poder utilizar, como ya lo vimos en el video, el guante de electroestimulación. Si no lo has usado, alguna vez en un taller me dijeron, sí lo he usado, pero para facialmente. Lo he usado, pero para alteraciones en dedo gatillo y algunas patologías de la mano. Pero lo has usado como un electrodo más, es una herramienta de gran ayuda, así como la electropunción y así como la terapia acuática, y vamos a ir desmenuzando en estos 2 días este tipo de herramientas, las cuales va a generar un diferenciador porque muy pocos fisios están diversificando sus terapias. Algo que tú como fisio debes de tener en cuenta, que yo sé que lo tienes en cuenta, es ubicar puntos motores. Cuando ubicamos puntos motores, no quiero meterme mucho en este punto porque tú como oficio lo tienes muy aterrizado. Un punto motor básicamente es donde el nervio penetra la fibra muscular, permitiendo estimulación selectiva y funcional. ¿Por qué selectiva? Porque depende de la cantidad de hertz, es el estímulo, obviamente, y el tipo de fibras que nosotros vamos a reclutar. Por eso es muy importante que visualicemos qué tipo de fibras y para qué lo vamos a estimular y si eso se empata con el objetivo de mi sesión. Cuando nosotros trabajamos con MioFit también nos ayuda a localizar puntos motores. Entonces, esta es una gran herramienta para que tú puedas colocar tus electrodos más allá de la dirección de las fibras musculares, porque es la zona en donde vamos a tener mejor respuesta a nivel fisiológico. Y tus terapias sean lo más efectivamente posible, nosotros tenemos que buscar los puntos motores. Recuerda que es un punto en donde la piel tiene más sensibilidad y reacción a la electricidad. Para encontrarlo necesitamos un poco de gel y colocar
el electrodo negro, el cual va a generar una energía de ingreso correspondiente a la reacción hacia el punto motor. Vamos a utilizar menos de 10 Hz en la aplicación, puede ser el programa de capilarización, y vamos a iniciar la ubicación y localización. Busca en donde el músculo tenga mayor reacción, y exactamente en esta zona, tú vas a colocar el electrodo, tanto para terapia o si hablamos acerca de aspectos deportivos. Así de sencillo, con MioFit vamos a ubicar el punto motor. Entonces solamente necesitas un gel conductor y un programa que tenga menos de 10 Hz. Nosotros te recomendamos capilarización para obviamente tener el mejor efecto fisiológico posible. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que tus terapias sean lo más efectivas. Y de verdad que si el objetivo de tu cliente es mejorar la contracción de fuerza en un músculo, se va a ver, pero abismalmente. Y si le colocas el electrodo en esa zona, vas a tener mayor producción de fuerza inmediatamente. Toda la mecánica del bicheo, y vamos a acompañarlo con una electroestimulación. Cuando el jugador sienta la reacción de la electroestimulación, él va a hacer el gesto deportivo para que el músculo aductor lo acompañe y se reclute más cantidad de fibras y pueda mantener la fuerza por cada vez. Es uno. Muy bien. Solamente que te quiero enseñar algunos casos prácticos que son muy útiles y que es muy importante que visualices la electroestimulación como activa. La electroestimulación dejó de ser pasiva desde hace mucho tiempo para potencializar las capacidades. La electroestimulación es una herramienta que me va a ayudar a generar los gestos motores, pero se tiene que mover el atleta, se tiene que mover el paciente. Y si no tienes el guante, porque también se puede realizar con el guante, que lo vamos a ver más adelante, tú puedes utilizar tus electrodos bien colocados en el músculo involucrado para mejorar la eficiencia mecánica, para mejorar la eficiencia kinesiológica, para mejorar la eficiencia fisiológica, y en ese momento, de verdad, las personas van a sentir mayor producción de fuerza sin esperarse a más, porque estás estimulando, obviamente, la zona que va a producir la acción motora fundamental. Tengo aquí un pequeño resumen, básicamente hablando de los casos prácticos que vamos a conseguir con cuánta cantidad de hertz. Entonces, cuando hablamos de fuerza muscular, cuando hablamos de fuerza máxima, cuando hablamos de fuerza explosiva, son objetivos que no solamente son orientados hacia un deportista, sino pueden ser progresiones para una persona que quiere mejorar sus acciones voluntarias y acciones rápidas. Si una persona quiere a lo mejor generar un adulto mayor, quiere subir una escalera, pues es una producción de fuerza específica, que a lo mejor para ella puede ser una fuerza máxima. ¿Por qué? Porque en ese momento su cuerpo le está exigiendo la máxima aceleración con la masa muscular que tenga y la mayor fuerza posible. Entonces, lo que para ti podría ser a lo mejor un estímulo a lo mejor pequeño, para esa persona con un deterioro a lo mejor ya neuromuscular, pues no sería algo tan básico. Por eso, todo este tipo de cantidad de hertz está orientado a cierto tipo de fibras y a cierto objetivo específico de tu sesión. Pero lo que sí es una realidad es que de 2 a 9 hertz
es la mejor forma de aumentar el proceso de capilarización y activar los músculos, obviamente las motoneuronas, que recuerda el orden específico, vamos de pequeñas a grandes, y obviamente vamos de reclutamiento específico de fibras de contracción rápida a lenta, depende también del estímulo y el objetivo de cada sesión. Pero lo que sí te quiero recomendar es que cuando antes de trabajar una fuerza máxima, un volumen muscular, una fuerza explosiva, siempre tienes que aumentar la capilarización, siempre tienes que aumentar el flujo sanguíneo, siempre tienes que activar las fibras musculares de 2 a 9 Hz, y gracias a el entendimiento fisiológico, MioFit ya me lo da por default. Entonces, ¿quieres progresar las cargas con MioFit? Primero tienes que analizar qué, cómo y para qué vas a colocar la electroestimulación y la progresión de las cargas, así como definir el gesto motor específico que vas a estimular. Y siempre debes de tener un objetivo. No es nada más poner TENS sofisticado y calor para inhibir el estímulo doloroso en una lumbalgia. Si eso lo pones, tú vas a hacer, si siempre pones TENS sofisticado para inhibir el dolor, es lo mismo que una persona se toma un paracetamol y cuando pasa el efecto del paracetamol, regresa el dolor. Pero si tú generas un análisis, si tú visualizas qué movimientos son los que están inhibidos, cuál es el proceso de fortalecimiento que vas a seguir a través de la definición del gesto motor que vas a fortalecer, y haces una progresión con todas las herramientas que vimos el día de hoy con tu MioFit, obviamente el objetivo de el beneficio del paciente va a ser completamente diferente. Algo que siempre recuerdo, algo que para mí es un pilar fundamental, es que no te olvides de la hidratación. Algo que es uno de los pilares fundamentales de la electroestimulación es que siempre tengas, que siempre pregones y siempre cuestiones a tus pacientes si tienen la hidratación adecuada para colocar una terapia de electroestimulación. Porque si tu paciente obviamente no ha tomado agua en varias horas, tienes dos acciones específicas hormonalmente que van a inhibir tus efectos fisiológicos de la electroestimulación. Algo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tú lo viste en fisiología, y también la famosa hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Entonces, hablando del primer sistema, tu cuerpo está más preocupado por todos los efectos que tiene en el riñón, el hígado, los pulmones, el corazón y las glándulas suprarrenales que en la electroestimulación del cuádriceps. Y hablando de la vasopresina, tu cuerpo está más preocupado por regular la homeostasis de tu sistema nervioso, generar una adecuación de tu sistema cardiopulmonar, que de que se contraiga tu músculo. Entonces, si tu paciente tiene déficit de hidratación, activas unos sistemas que van a inhibir la funcionalidad de tu equipo. Entonces, muchas veces no es que lo pongas mal, muchas veces no es que lo estés haciendo mal, muchas veces es que el paciente no está en las condiciones adecuadas para recibir este tipo de estímulos porque su cuerpo está pensando en otra cosa más allá de la electroestimulación. Y en el deporte se potencializa todo esto. En el deporte se expande todo esto, porque en el deporte tienes un proceso de deshidratación constante. Entonces, si tú no te estás rehidratando constantemente, entonces, ¿qué está pasando? Obviamente estás generando un movimiento involuntario con la electroestimulación
pero no llegas al potencial de acción específico, no llegas a maximizar la contracción y obviamente quitando la electroestimulación solamente le va a quedar el dolor, pero no vas a conseguir ningún efecto fisiológico positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues si gustan, pueden escribir ahí en el chat las dudas que tengan. Con gusto, Cristian se las va respondiendo. Bueno, aquí veo una pregunta, Cristian, de Linda. No sé si la alcanzas a ver. Pregunta, ¿podrían entonces utilizarse en pacientes hospitalizados o con algún síndrome por desuso? ¿O en sarcopenia tiene algún efecto? Claro, iniciando con capilarización. Sí, para pacientes hospitalizados, de verdad. Cristian, te escuchas muy lejos. A ver. Si puedes, en configuración del audio, ahí es donde le vas a poder cambiar. A ver, espera un segundito. ¿Me escucho mejor ahí? ¿Me escucho mejor ahí? Sí, Cristian, listo, ya te escuchamos. Ok, perfecto, sí. En pacientes que están abordando un proceso de hospitalización, va a ser un pilar fundamental, de verdad, va a ser un pilar fundamental. Entonces, te lo recomiendo porque ya dentro de muchos hospitales, por ejemplo, en el GEA González se hacía mucho, que los fisioterapeutas iban y generaban terapias a personas que tenían un proceso degenerativo para evitar el proceso de pérdida de masa muscular. Entonces, las terapias pasivas y activas con electroestimulación en en pacientes hospitalizados es fundamental, de verdad es fundamental. Solamente hay que ver la calidad de la piel, porque es muy importante, porque no un adulto mayor, pues solamente puedes tener algunas complicaciones, pero si está en condiciones adecuadas, de verdad te va a ayudar demasiado. Otra pregunta, ¿cómo puedo saber los hertz a los que corresponde cada nivel de programa? Ah, bueno, número uno, ya que tengas planificada tu sesión, básicamente, eh, pues podríamos, si hay algo muy fácil de saber, por ejemplo, si descargas el programa, aquí lo tengo yo, de MioFit, si descargas el programa de MioFit, la aplicación de MioFit, básicamente, y te metes a deporte, un ejemplo. Voy a ver si lo pongo aquí, si se alcanza a ver. No, creo que no se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? No, no se ve la pantalla. Ok. Ah, poquito. Ahí, por ahí se va viendo. Sí, entonces, en la aplicación de MioFit, básicamente, tú te metes a hipertrofia, viene información del programa. Y aquí te va a dar la duración y la cantidad de hertz. Entonces, si tú tienes, y eso es uno para que lo esté revisando, si tú descargas la aplicación de MioFit y pones el programa de hipertrofia, tú puedes saber básicamente cuántos hertz te va a dar en cada nivel, pero descarga la aplicación, eso te va a ayudar, te va a dar mucha información, porque te dice la duración, te dice las rampas, o sea, te dice toda la información, que muchas veces eso pasa con los equipos, con otros equipos, que no tienes la información específica, pero, este, pero MioFit te comparte todo, entonces, por eso le puedes sacar mucho más provecho a MioFit, porque vas a saber puntualmente cómo poder obtener esa información, pero descarga la aplicación y obviamente eso te va a dar toda la información.
A ver, vamos a la siguiente. Esa aplicación donde se busca es una aplicación que lo puedes cargar por iOS, lo puedes descargar tanto está para Android y para Apple. ¿Qué corriente sería la ideal para realizar una neuromodulación percutánea? Pues me gustaría recomendarte, número uno, que el ancho esté adecuado al segmento específico, que tendríamos que estar trabajando puntualmente para que generara una neuromodulación alrededor de 200. Lo vamos a ver un poco más adelante. No me quiero adelantar un poquito, no me quiero adelantar, pero con los programas que tienen un proceso de segmentación específica de bajos hertz, vamos a conseguir puntualmente ese tipo de trabajos de neuromodulación. Entonces, no me quiero adelantar porque lo vamos a ver el día de mañana. Cristian, Podemos tener, entonces, perdón, ¿la de mañana sí va a ser distinta a la de hoy? sí, sí, ahí vamos a ver el uso de todas las herramientas, cómo usarlos, porque hoy vimos eh, básicamente un poquito de dosificación de todas las herramientas que tiene MIOFIT en cuanto al uso. Mañana vamos a ver las herramientas, por ejemplo, la electropunción, la neuromodulación, cómo trabajar con MIOFIT, este tipo de herramientas. Podemos tener el video de esta ponencia para verlo con calma. Creo que se va a subir a YouTube, entonces puede ser que en el grupo lo suban, si no me equivoco, ¿verdad, licenciada Tali? Sí, correcto. Entonces vamos a subir tanto esta como la de mañana a YouTube, justo para que puedan verlo. Igual lo vamos a compartir hoy mismo la de YouTube, intentaremos, para que los que entren mañana puedan estar al día con la de hoy y puedan entrar con un poco de referencia. Perfecto. Tengo aquí algunas dudas referente a la electropunción y a la neuromodulación. Me gustaría retomar estas preguntas el día de mañana, porque mañana vamos a ver esa herramienta. Entonces, no me quiero adelantar. Mañana espero contar con su presencia y lo vamos a ver con calma. Para el programa de FARTLEC, ¿podría desglosar un poco más? Sí, claro que sí. Pensando en un programa de FARTLEC, FARTLEC es una corriente continua pero con cambios específicos. Si hablamos de FARTLEC en el deporte, es como si estuvieras corriendo en una montaña en donde hay procesos irregulares, no adaptativos, y que el cuerpo tiene que presentar esa adecuación a los cambios de diferentes situaciones. Y básicamente es algo muy parecido con MIOFIT. Si nosotros utilizamos FARTLEC con MIOFIT, es una herramienta que nos va a poder ayudar a utilizarlo en el proceso de corrientes y estímulos irregulares para que el cuerpo se adapte a todo ese contexto. Entonces, esos cambios, así como hay cambios de dirección situacionales en un contexto geográfico, dentro de la electroestimulación también vas a tener un estímulo irregular para poder mantener resistencia, porque cuando hablamos de resistencia es un estímulo constante. Cuando hablamos de FARTLEC es un estímulo constante pero irregular. Entonces, ¿en qué casos yo podría utilizar FARTLEC? Bueno, por ejemplo, si yo estoy corriendo o si mi deportista o si mi persona de adulta mayor eh, quiere caminar a lo mejor en la calle de forma constante, en donde obviamente hay muchas cosas que pueden modificar su cambio de dirección, bueno, eso me ayudaría a que el cuerpo, a que los músculos, a que las motoneuronas estén activas a responder a diferentes situaciones. Si yo tengo un deportista que hace ruta, que a lo mejor hace, que corre en el bosque, bueno, yo le pondría FARTLEC porque es una corriente continua, pero que va a ser irregular y va a adaptar, me va a ayudar a que las fibras de contracción rápida y lenta se adapten a diferentes situaciones.
Espero haber contestado tu pregunta. ¿El Miofit se puede utilizar en pacientes diabéticos y síntomas cardíacos? Sí, nada más hay que ver el objetivo de tu sesión y para qué se lo vas a poner, pero sin problema alguno. ¿Ya viene predeterminado cada programa? Sí, ya viene predeterminado cada programa, pero tú puedes modificar. Todo lo que vimos se puede modificar en el Miofit. Entonces, aunque ya viene establecido hipertrofia, pero tú tienes niveles para modificar los hertz. Aunque ya viene establecido hipertrofia, pero tú tienes la capacidad de modificar los milisegundos. Tú tienes la capacidad de modificar el ancho de banda. ¿Puedo hacer una pregunta al micro? Sí, claro que sí, con gusto. ¿Esa aplicación es compatible con mi Fit 4? Sí es compatible. ¿Necesito mi Fit? Sí, valdría la pena. Y de verdad, yo tengo el primer Miofit todavía funcionando desde hace 7 años y lo sigo utilizando. ¿Qué tal, profe Cristian? Soy yo el de la pregunta al micro. A sus órdenes, profe. Primero, gracias, estuvo genial, tanto para el uso técnico del equipo, que en lo personal me interesa, y como repaso de la electroterapia como tal. Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida a la electroterapia en deportistas, una vez que son atendidas, pues las lesiones y que llegan pues a la cúspide de la rehabilitación, que es pues que ya no estén presentes. Eh, es bien sabido, bajo la evidencia, que cada vez crece más la aplicación de electroterapia post-rehabilitación, digamos ya dentro del entrenamiento. Mi pregunta es derivado o en específico hacia eso. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia, más allá de la evidencia que existe, que creo que es un poco discutida todavía? Pero dentro de su experiencia en la aplicación a deportistas, ¿recomienda más usarla post-rehabilitación o no usarla post-rehabilitación y enfocarse más en estrategias meramente físicas? Por el tema de dependencia a la terapia y demás. Sí. Gracias. Mira, me encanta esa pregunta porque quiero que visualicemos que la electroestimulación es una gran herramienta, pero es una herramienta. No hay que generar una dependencia. Entonces, si dentro de mi caja de herramientas yo tengo la electroestimulación, yo tengo a lo mejor los manguitos de restricción de flujo de oxígeno, yo tengo más herramientas, yo debo utilizarlas todas, que tenga respaldo científico. Ahora, me ha tocado mucho la rehabilitación en deportistas y yo la uso para fines de activación neuromuscular, a lo mejor porque yo quiero activar y darle información a los tendones, al órgano tendinoso y al uso muscular previo a, a un gesto motor específico o darle un recovery. Entonces, la verdad es que la electroestimulación es uno de los pilares que para mí me ha ayudado y que de verdad ha sido uno de mis diferenciadores dentro del alto rendimiento y dentro de los resultados que hemos obtenido con todo un equipo de fisioterapeutas. Entonces, la verdad, solamente hay que saber en qué momento, porque no siempre, no debemos de generar una dependencia. Así como muchas personas, si no se ponen su faja, no hacen entrenamiento de gimnasio, o si no se ponen guantes, o si no se ponen una rodillera, no quiero generar una dependencia, sino es simplemente la electroestimulación. Es una gran herramienta, sí. ¿Te va a ayudar a adelantar? Sí, pero no vamos a generar una dependencia porque sí me ha tocado inicialmente que algunos ya querían siempre utilizar su electroestimulador antes de los gestos deportivos cuando hay más formas. Entonces, lo importante y lo que sí hay que saber es que el cuerpo es adaptativo y el cuerpo es muy sabio. Y si siempre le damos un estímulo, se agarra de ahí y se adapta y ya no progresa. Entonces, la verdad es que tenemos que cumplir fases y ciclos. Entonces, dentro del entrenamiento deportivo hablamos de microciclos, mesociclos y macrociclos. A veces, en una fase de mesociclo, podemos meter la rehabilitación, la electroestimulación y la rehabilitación. Y eso nos va a ayudar.
pero el siguiente mesociclo podemos utilizar otras herramientas y después más adelante regresar a la readaptación porque ya queremos más hipertrofia. Entonces, eso es muy importante, de verdad. Eso es muy importante utilizar. No sé si respondí su pregunta, profesor. Sí, muy clara, muchas gracias. Entonces, pues se resumiría eso, ¿no? No, como personalizarlo y hacer énfasis en la no dependencia de la herramienta. Sí, exactamente, Muchas exactamente. gracias, profe. A sus órdenes. Ok, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál programa sería? A ver, Creo que antes de eso, Cristian, está en qué partes del cuerpo no se recomienda colocar electrodos y contraindicaciones absolutas y relativas. perfecto, sí. Pues básicamente la colocación de electrodos tú lo puedes colocar en cualquier parte, inclusive hay de muchos tamaños. El problema es la decisión de los programas y eh, obviamente la calidad del segmento específico que vayas a utilizar sea el adecuado. En adultos mayores, como habíamos hablado, hay que tener mucho cuidado porque la calidad del piel es completamente diferente, pero creo que en la mayoría del cuerpo se puede utilizar sin problema alguno, porque y aparte es muy importante repetirlo, las corrientes que utiliza MioFit son muy seguras, entonces no hay ningún problema al respecto. ¿Podría decir contraindicaciones absolutas y relativas? Sí, contraindicaciones. Por favor, cuando estemos hablando de EMS y estemos queriendo modificar y acelerar los procesos de readaptación deportiva en un segmento, no lo coloquemos en una zona miotendinosa y menos tendinosa. ¿Por qué? Porque cuando empatemos la contracción, el movimiento y la electroestimulación, podemos generar sensaciones incómodas o lesiones en la zona tendinosa o en la zona del tejido conectivo. Entonces, por favor, no coloquemos en segmentos articulares porque estamos hablando de electroestimulación orientada hacia los músculos, no hacia las articulaciones, pensando en la rehabilitación y la readaptación deportiva. Si estamos hablando de otro tipo de corrientes, bueno, pues si queremos un proceso antiálgico, analgésico, bueno, es otra cosa. Pero la contraindicación más importante que te puedo dar es esa. Es relativa y absoluta. EMS más ejercicio no se debe de poner en la zona miotendinosa, mucho menos tendinosa. ¿Cuál es el icono de la aplicación para poder descargarla? Literal, búscalo MioFit y va a salir de color azul y de ese MioFit 6 y tiene la marca como de un electrodo. Tiene la imagen de un electrodo. ¿Cuál programa sería ideal si deseo ayudar a un adulto mayor a fortalecer? ¿Cómo puedo complementar el ejercicio físico y el MioFit en situaciones así? Bueno, primero, un objetivo. Si tu adulto mayor, yo no sé, a lo mejor necesitamos un poquito más de información, que si es un proceso muscular o artrósico, ante qué nos estamos enfrentando. Pero voy a pensar o idealizar que estamos hablando frente a un estímulo muscular. Entonces, ¿qué programa vamos a estimular de forma inicial? Siempre debemos de activar el músculo. Entonces, un programa que tenga entre 1 y 10 Hz. Y de esos vamos a tener algunos programas como capilarización, como iniciación muscular básica. Ese tipo de programas básicos son los que nos van a ayudar porque lo primero que tenemos que hacer es activar, darle información al músculo, darle información a las motoneuronas que vamos a generar una activación, que vamos a generar un movimiento. Y eso va a ayudar a un mayor reclutamiento. Entonces, yo te recomiendo un estímulo entre 1 y 10 Hz de forma inicial y después la iniciación muscular, que obviamente nos va a generar una activación del segmento específico. ¿Algún programa que pueda reemplazar una descarga muscular manual? Sí, sí. De verdad que
A veces los fisios, pues trabajamos mucho con nuestras manos y terminamos más cansados de nuestras manos que de otra cosa. Entonces, tenemos dentro de MioFit algunos programas como drenaje, como prevención. Tenemos también los programas de masajes, como masaje relajante, tonificante, regenerador, que mañana lo vamos a ver, que con el uso del guante, para no perder ese estímulo que le damos o ese hábito que tenemos con nuestros pacientes, le van a ayudar muchísimo a poder aterrizar, a poder sentir diferente. Tú vas a manipular el músculo y la persona va a sentir esa descarga muscular muy sabroso y se va a relajar muy sabroso sin que generes mucho estrés en tus manos. Ok, muchas gracias por el comentario. Sí, para todos los procesos de bursitis, de verdad, les va a ayudar muchísimo MioFit. Sí, es una contraindicación general, y obviamente para personas que tengan marcapasos, pues obviamente sí, yo creo que ese es uno de los fundamentos y uno de los pilares, no colocar un electrodo cerca de una zona de marcapasos. Entonces, sí, sigue todavía. Si somos nuevos utilizando MioFit, si ya lo tienes, es una de las mejores decisiones que has tomado, porque de verdad te va a dar algunas cosas que tu antiguo electro a lo mejor no tenía. Entonces, de verdad, te recomiendo que veas mucho los videos que suben. Está, por ejemplo, uno de mis profesores, Brandenburg, que para mí es uno de los mejores profesores de electro que está con MioFit y genera muchos procesos científicos de reconocimiento de electroestimulación y genera mucho conocimiento. Entonces, te recomiendo que para la cuestión de MioFit, continúes con tu educación con MioFit y eso te va a ayudar a sacar el mejor provecho. ¿Qué programa recomienda para una luxación de codo después de una reducción? Bueno, pues drenaje para evitar el proceso de acumulación de líquido. Entonces, ¿por qué? Porque después de una reducción hay una manipulación de fuerzas y obviamente el cuerpo está difiriendo de esa fuerza externa y combatiendo la fuerza externa ante un mal posicionamiento. Entonces puedes aumentar ligeramente el líquido residual, aunque esté bien realizado. Entonces, te recomiendo drenaje linfático y eso le va a ayudar muchísimo a evitar la acumulación, aunque depende de cada caso, también es muy importante decirlo. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, Karen pregunta, ¿programa para personas con material de osteosíntesis? Sí, pues, por ejemplo, cuando hablamos de osteosíntesis, es que tiene que ser todo muy especializado. Por ejemplo, a ver, pensamos en rodilla. Ah, bueno, pues podemos trabajar sin problema cuádriceps, generar una corriente de activación. Entonces, ¿qué programa específico para generar un estímulo neuromuscular? Siempre que tenemos que generar una progresión de menos a más. Entonces, cuando hablemos de una reactivación después de un proceso de inhibición, yo les recomiendo el programa básico de fortalecimiento muscular, fortalecimiento inicial. ¿Por qué? Porque estamos reeducando, activando. Eso me va a ayudar a generar torques mejores sobre la iniciación muscular y articular, mejor dicho. Listo. Perfecto. Bueno, pues el día de mañana vamos a hablar puntualmente de algunos parámetros y algunas dudas que tuvimos el día de hoy.
Entonces, para mí es muy importante, los invito, para empezar, los invito a que el día de mañana nos acompañen. Algunas preguntas que tenemos ahí de la neuromodulación y de la electrofunción, vamos a ver qué parámetros son para neuromodulación y qué parámetros son para electrofunción. Todo lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, son cosas que a veces tenemos duda porque no nos enseñan directamente en la carrera, sino lo vamos aprendiendo bajo otras capacitaciones, pero el día de mañana vamos a hablar de eso también. Entonces, no quise meterme en ese punto precisamente para no adelantarme. De todos modos, les agradezco su presencia, les agradezco sus dudas, su interés y estamos a la orden para cualquier duda. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias, como siempre, por tu profesionalismo, por ser tan claro. Siempre es un placer aprender de ti y bueno, a quienes nos vemos mañana, ojalá que puedan, les compartiremos, recuerden, las dos sesiones grabadas, igual por si no pueden asistir a la de mañana y por si quieren repasar la de hoy para mañana. Muchas gracias a todos y que pasen excelente noche. Gracias, Cristian. Hasta mañana.